Muy buenas tardes, bienvenidos al debate al Senado. Como ya les habíamos dicho, esta cadena hace, de hecho, el primer debate con 4, en este caso, aspirantes al Senado por Lanzarote. Ya conocen todos ustedes que esta cadena, esta emisora, siempre ha lanzado 2 mensajes. Uno, que creo que estamos todos de acuerdo, que los que estamos aquí hoy en la mesa, hay que ir a votar. Y 2, si se vota con información y con conocimiento de lo que se vota, pues muchísimo mejor, y es de lo que trataremos hoy aquí, de acercarles precisamente las iniciativas de cada uno de los 4 aspirantes al Senado por Lanzarote y La Graciosa que tenemos en esta mesa. Sin más dilación, paso a presentarles a quienes nos acompañan en la jornada de hoy. Manuel Fajardo, del Partido Socialista. Muy buenas tardes, Buen Manuel. día, Paula. Muy buenas tardes, Emilio Machín. Muy buenas tardes, Emilio, de Coalición Canaria. Hola, muy buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal? Belén Machín, de Nueva Canarias. Muy buenas tardes, Belén. Hola, buenas tardes. Y Nona Pereira, en este caso de Sumar. Muy buenas tardes, Nona. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero agradecerles, por supuesto, a los 4 que estén hoy aquí con nosotros, porque creo que al final de lo que se trata, como acabo de mencionar, es de acercar un poco esas iniciativas, al final el programa, las ideas que tiene cada uno a la ciudadanía, facilitarles en definitiva esa decisión del próximo 23 de julio. Déjenme aclarar sin más, simplemente muy breve. Es cierto que hemos invitado también al Partido Popular y también a Vox, pero bueno, por cuestiones de disponibilidad en este caso no han podido acudir. Tema cerrado, y ahora sí empezamos. No voy a explicar al detalle la mecánica del debate porque ya los aspirantes, cada uno de los aspirantes que tenemos hoy aquí presentes la conocen, pero simplemente por poner un poco en contexto con todos ustedes la situación y lo que verán a lo largo de aproximadamente esta próxima hora. Por un lado se ha hecho previo sorteo la colocación, es decir, están colocados previo sorteo en esta mesa. A su vez también se ha realizado un sorteo para ver cómo intervienen en cada uno de los bloques, que por cierto serán 4, bloque de economía, bloque de inmigración, bloque social o estado de bienestar y un último bloque abierto o libre para que cada uno pueda debatir y exponer lo que quiera y lo que considere que no se haya expuesto anteriormente. Pero antes, y ahora sí ya comenzamos, que los importantes por supuesto son ellos, con una pregunta, me gusta decir un poco para romper el hielo, para acercarlos a todos ustedes. Es una pregunta muy sencilla, y en este caso le ha tocado la primera intervención a Manuel Fajardo, del Partido Socialista. Manuel, ¿por qué quieres continuar siendo, en tu caso, senador por Lanzarote y La Graciosa? Bueno, buen día a todos y a todas. Hoy, en el marco de este debate, yo comparezco ante la ciudadanía para solicitarles la renovación de la confianza que tuvieron en mi candidatura y en la del PSOE. Y lo hago expresándoles a todos los candidatos que se presentan junto conmigo mi máximo respeto. Y hago esta solicitud porque creo que tengo la experiencia, que tengo la preparación y que tengo la vocación de servicio público suficientes como para seguir defendiendo y representando a las islas de Lanzarote y La Graciosa, no solo en Madrid, sino en el resto del mundo, como he hecho en estos 4 años. Y lo hago con una renovada ilusión, una renovada fuerza y unas renovadas ganas de trabajar para seguir resolviendo los problemas de las islas y para que se respeten los derechos de nuestros ciudadanos nuestras peculiaridades. Lo hago de la mano de los ciudadanos y por y para los ciudadanos. Ese es el compromiso, Paola, que yo adquiero en este momento con la ciudadanía de Lanzarote. Y lo que sí les aseguro es que no les fallaré en la palabra dada. Perfecto, dicho queda, minuto cumplido. Emilio Machín, es tu turno, si no me equivoco. Sí, efectivamente, Emilio Machín, ¿por qué quieres ser senador por la isla de Lanzarote y La Graciosa? Bueno, antes que nada, devolver el agradecimiento y lo mismo, y que esto sea productivo para Lanzarote y La Graciosa. Porque me preocupa a mi gente, me preocupa el presente y el futuro de Lanzarote y La Graciosa. Porque sobre todo creo en mi tierra y sé que si nos dan las mismas oportunidades que a otras comunidades de España, será más fácil siempre atravesar crisis económicas, financieras, sociales, tensiones por guerra o urgencias sanitarias. Esta es la realidad del día de hoy, que ha empobrecido a los canarios. Esto me mueve aún más para trabajar por impulsar el desarrollo y la prosperidad de unas familias que se enfrenten a importantes problemas de subsistencia. Quiero ser senador para que las familias de Lanzarote y La Graciosa tengan más calidad de vida, para que haya más oportunidades para jóvenes y mayores, una Lanzarote y La Graciosa más sostenible y más igualitaria, menos dependiente del exterior y con la máxima capacidad de decisión sobre su territorio. Quiero ser senador para que mis islas sean iguales que las capitalinas y tengan las mismas oportunidades que el resto de España.
Perfecto, Emilio, tiempo cumplido. Turno de Nona Pereira. Nona, ¿por qué quiere ser senadora? Un placer estar aquí, pues porque me siento y sé que lo soy, una persona útil, con conciencia, además necesaria, ¿no? Me considero una persona activa, comprometida, que sabe trabajar en el equipo, que tengo experiencia como técnica superior en la administración, como cargo político en el gobierno de Canarias, y tengo conciencia de clase y un compromiso con las personas más vulnerables. Sé que en la calle se consiguen políticas fuertes, mucho más justas, pero que hay que complementarlas con el trabajo en las administraciones. En este caso, con el órgano constitucional que representa al pueblo, con el Senado. Precisamente el Senado, que con independencia de los colores políticos debe representar a la ciudadanía, ¿no? Estar a su servicio, que es lo que he hecho en esta última legislatura en la temática de patrimonio cultural en el Gobierno de Canarias. ¿Y saben cuál es el patrimonio más importante de Canarias? Su gente. Perfecto, Nona, minuto cumplido también. Último turno en este caso para Belén Machín. Belén, ¿por qué quiere ser senadora? Bueno, como buena maestra creo en los cambios, en las posibilidades que tiene esta isla. Necesitamos una voz sin obediencia en Madrid, una voz firme, capaz de defender lo nuestro con pasión y con garra. Soy demócrata, soy progresista y canarista, respetuosa con todos, independientemente de su identidad sexual o su lugar de nacimiento. Quiero ser el altavoz de Lanzarote y La Graciosa, que escuchen nuestras propuestas, nuestros problemas, que sepan diferenciar nuestras peculiaridades. Les ofrezco trabajo, pasión, cuidado y defensa de lo nuestro. Por eso quiero ser la senadora de Lanzarote y La Graciosa. Perfecto, pues te ha sobrado 20 segundos, Belén. Nada. Vale, perfecto, pues ahí queda. Vamos, por tanto, ahora sí, ya hemos comenzado, arrancado este debate. Nos vamos al primer bloque, en este caso de economía. Bueno, economía que introduce o lleva o conlleva, en este caso, pues lo que todos conocemos e imaginamos, como puede ser empleo, desempleo, seguridad social, inflación y además pues lo que cada uno quiera hablar que integre el tema económico. Bueno, los datos ya los conocemos, los datos están ahí, se trata efectivamente pues de hacer un poco una valoración y de que cada uno diga si la economía va bien, mal, regular, lo que cada uno opine sobre este asunto. En esta ocasión, el bloque de economía, previo sorteo, le ha tocado el primer turno a Emilio Machín. Emilio, cuéntanos, tienes en este caso 2 minutos. Sí, muy bien, muchas gracias. En Canarias tenemos problemas, y problemas que no figuran en la agenda de Sánchez o Feijóo, ¿no? Hemos visto cómo en ese debate ni siquiera se hablaba de Canarias. Hoy, tristemente, ha salido una noticia donde pone los partidos estatales se olvidan de la agenda canaria en sus programas. Es triste, pero es una realidad. Y esta es la gran diferencia que existe con Coalición Canaria, que a nosotros lo único que nos interesa es el bienestar de Canarias. Nosotros no queremos llegar a gobernar en Moncloa. Y porque Canarias no le puede ir bien si a nuestros ciudadanos nos va mal. Y la primera medida que tomaremos en ambas cámaras, sobre todo, será ese acuerdo entre todas las fuerzas políticas para exigir al futuro gobierno que se comprometa a respetar los derechos de los canarios, tanto en la agenda canaria y en nuestro RES, porque ya está bien de que se nos sigan pisoteando nuestros derechos, como los de las carreteras, costas y demás. No queremos ser más que un catalán o un madrileño, simplemente queremos tener la igualdad de en este caso de toda España. Defenderé que no se cuestione sistemáticamente los derechos consolidados como la bonificación del 75% para los residentes en Canarias. Que se cumpla inmediatamente con la actualización de los costes del transporte de mercancías para no seguir teniendo la cesta de la compra más cara de España. Demandaremos la ampliación del 100% de la bonificación para las guaguas más allá del 2023, porque entendemos que esto ayuda a las economías de nuestras familias canarias y al medio ambiente. Y seremos fiel al defensor del sector primario agricultor hacia nuestros agricultores y pescadores. Perfecto, pues te han sobrado 12 segundos. Emilio, muchas gracias.
Y en este caso el segundo turno de intervención, insisto, previo sorteo, Belén Machín. ¿Va bien, mal, regular la economía y en cualquier caso qué podemos hacer para avanzar en terreno económico? Yo creo que Canarias no se ha desarrollado económicamente, a pesar de estar en un lugar estratégico, en el paso de varios continentes. Necesitamos una voz en el Senado que refleje estas diferencias en los presupuestos. Debemos diferenciar las aportaciones que se dan a cada comunidad autónoma con las del REF. Tenemos que cuidar de los avances conseguidos como el 75% de bonificación en el transporte marítimo aéreo, que lo ha conseguido el compañero Pedro Quevedo. Debemos vigilar que en los presupuestos se financie el Plan Integral de Empleo. Ahora mismo tenemos una tasa de desempleo en Canarias de un 17%, en Lanzarote un 13%, de los cuales un 11% mujeres, un 11% hombres, un 16% mujeres. Debemos ayudar al transporte de mercancías para abaratar los costes. Financiación para abaratar también los costes del sistema eléctrico. Inversión en el plan de infraestructura turística. Debemos vigilar también el IPC en Canarias. Ahora mismo estamos en un 6,8% y el Estado está en un 6%. Y los bienes y servicios que más inflación son la alimentación. Tenemos la cesta de la compra más cara y seguimos cobrando lo mismo. Garantizar las pensiones dignas. Articular fórmulas para garantizar las pensiones y aportar otras vías, como del presupuesto general del Estado. Valorar, incrementar un 8,5% las pensiones, favoreciendo a las pensiones de menor cuantía. Nueva Canaria no va a apoyar alargar la edad de jubilación. Es perjudicial para las personas mayores y además impide esa calidad de vida. Nosotros creemos que los jóvenes necesitan ascender al empleo. Si alargamos esa edad de jubilación, ¿cuándo ascienden los jóvenes al empleo? Estas son mis propuestas económicas. Perfecto. Antes de comenzar con el siguiente turno, permítanme aclarar un asunto. Hay tiempo de réplicas, pero únicamente si hay alusiones directas en el discurso de cada uno de los aspirantes al Senado, ¿vale? Con lo cual, si se nombra a persona o partido, evidentemente tendrán tiempo de responder con 30 segundos en este caso. Si no hay alusión directa, cada uno de los aspirantes pueden utilizar sus 2 minutos como quieran, es decir, para hablar del bloque que toca o para responder en cualquier caso a algo que hayan considerado en lo que se les ha aludido anteriormente. Ahora sí, siguiente turno, Manuel Fajardo, Economía. Pues podría utilizar el comodín de la alusión, pero no lo voy a hacer porque se ha hablado del señor Sánchez. Yo creo que Canarias no se ha independizado todavía de la península, ¿no? Y por tanto creo que todo el despliegue de derechos que se ha producido durante estos 4 años por mor de la pandemia para paliar sus consecuencias negativas y luego de la guerra de Ucrania han beneficiado a los canarios. Por tanto, no se puede, creo que no es justo hablar de que los canarios han quedado fuera. Yo lamento que no esté aquí el que no está, porque, claro, los agoreros que decían que con la subida del salario mínimo interprofesional, y me ciño al guión que nos mandaste, se iba a destruir empleo, pues se equivocaron. Los agoreros que dijeron que no podíamos tocar la reforma laboral del PP porque íbamos a destruir empleo, no se iba a crear empleo, gracias a Dios por la equivocación de un diputado del PP, se equivocaron. Y ahora mismo, lo sabemos todos, se crea más empleo que nunca, de mayor calidad, con menor precariedad, y tenemos, hablando de seguridad social, la mayor cifra de afiliados a la seguridad social en la historia de España, más de 21 millones de personas. Con respecto a la inflación, claro, ¿los datos macroeconómicos son buenos? Sí. Ya hemos discutido en más de una ocasión que deben de ser permeables también hacia abajo, ¿no? Porque tenemos la menor inflación de la zona euro, cuadriplicamos el crecimiento al resto de países de zonas euro, pero es cierto que tenemos un problema, sobre todo con la cesta de la compra, y debemos de defender nuestras peculiaridades y particularidades y seguir abogando porque nuestro fuero sea respetado en Península. Luego haré una pequeña reflexión a esto. Miren, para que lo tengan claro, el timo ibérico no era un timo ibérico, funciona. Y además, los fondos Next Generation se han conseguido pese a que el PP ha intentado por todos los medios que no lleguen. Perfecto, muchísimas gracias Manuel, a ti también. Y último turno es de Nona Pereira en este caso. Vale, pues nuestra candidata, Yolanda Díaz, que es la actual ministra de Trabajo, es la mujer que ha conseguido las mejores cifras de empleo en toda la historia. Uno de los objetivos de esta legislatura es que existan suficientes empleos
disponibles para aquellas personas que deseen trabajar, ¿no? A pesar de que la reforma laboral ha logrado las cifras más altas de personas trabajando y de empleo estable, hay que eliminar otra anomalía histórica, y es que, porque no nos conformamos con lo que tenemos, y es que tenemos una tasa de paro más alta que la media de Europa. Por eso lo que nos proponemos, el objetivo es alcanzar una tasa de empleo superior al 70%. Subir el salario mínimo interprofesional por encima del IPC es fundamental para mantener el poder adquisitivo de quienes lo cobran, ¿no? ¿Saben cuál es el mejor instrumento para combatir la pobreza laboral, la desigualdad y la brecha de género? Pues la subida del salario, ¿no? Que ha llevado a cabo el Ministerio de Trabajo, y ahora, además, los incrementos deben servir para impulsar el crecimiento salarial, ¿no?, general. Está también previsto mejorar las políticas activas de empleo centradas en las personas mayores, en las mujeres, aquellas personas que por razones de edad, cualificación, de género o por cuestiones de origen, entre otras variables, pues tienen dificultades. Es necesario, y así lo atendemos, cuidar los programas de empleo, por ejemplo, a jóvenes, como la garantía juvenil, para garantizar la primera oportunidad laboral. Es importante todos los programas que están diseñados dirigidos a las mujeres, a mayores de 45 años y a las personas con discapacidad. Pero quiero que sepan que la mayor línea de empleo es la contenida en la política industrial para la transición energética y empleo. Está previsto también Sí, ¿Puedo seguir? Terminar la frase? Sí, vale, eso pues, ya también lo ha aclarado y lo sabe. Establecer de manera permanente el impuesto a las grandes fortunas, perfecto, que ahora solo está durante 2 anualidades. Perfecto, así es otra cosa que hemos aclarado previamente, los candidatos y candidatas lo conocen, que no vamos a dejar con la palabra en la boca y damos por tanto un margen de 5-10 segundos como es normal. Bueno, ahora sí, nos vamos al siguiente bloque, por cierto, bastante, considero, delicado, todos lo son, pero cuando hablamos de personas y sobre todo de fallecimientos de personas, y ahora lo entenderán, pues me parece aún más delicado si cabe. Nos vamos al bloque de la inmigración. Bloque de inmigración que ya había yo anunciado previamente, hemos hecho sorteo para cada uno de los bloques, sorteo de intervención. En este caso, en el de inmigración, te ha tocado, Belén, el primer turno. Pues sí. Existe un grave problema de inmigración en Canarias, todos lo sabemos. En el 2022 se recibieron 1.400 migrantes más que el año anterior, el 2021. Mientras el presidente del gobierno cree que la migración está solo en el Mediterráneo, aquí fallecen personas. Se ve que vienen a estas islas buscando un sueño. Estas personas no son un número. Creo que este señor se ha olvidado de Canarias. Reclamo más compromiso del Estado con la realidad migratoria que tenemos. Debemos atender a las personas en las mejores condiciones mientras permanezcan en Canarias. Derivaciones ágiles y sostenidas en el tiempo. Debemos implementar la propuesta SHARE para buscar una distribución de todos los inmigrantes en toda Europa, no solo en Canarias, porque tenemos un territorio fragmentado. Debemos intentar que ese famoso CIBE, que está previsto, se ha comprado, yo creo que ya está hasta un poco obsoleto, se instale por fin en el norte de nuestra isla. Fuimos migrantes, aquí se pasó hambre, buscamos refugio en otros lugares. La diferencia es que en esos lugares era un continente y nosotros somos islas fragmentadas y tenemos limitaciones. En el Senado se deciden acuerdos internacionales, por eso deseamos tener una voz independiente, que no tenga obediencia en Madrid, que emane todo lo que pasa en esta tierra de una forma directa, con acuerdos y con propuestas. Exigimos mayor presencia en las políticas estatales de inmigración. Perfecto, pues Belén, te han sobrado 20 segundos. Soy clarita, me gusta ser clarita y concisa. Clara y concisa, así es. Pero Manuel, por alusiones, creo que en este caso sí, ha nombrado al presidente del Gobierno de España. Y bueno, evidentemente tienes 30 segundos si los quieres para responder. Vamos a ver, este es un tema, a mí me entristece muchísimo que el tema de la inmigración entre dentro del debate electoral. De hecho, tenía razón el señor Machín, en el último debate, el único cara a cara que ha habido, el señor Feijóo, que tan preocupado está por la inmigración, no nombró la inmigración.
Belén, creo que ha sido profundamente injusta, porque si el presidente del gobierno creyera que la inmigración solamente se da en el Mediterráneo, no hubiera desplegado la red de centros que tenemos en la actualidad en Canarias, ni nos hubiera mandado, por ejemplo, 50 millones para atender a los MENA. Perfecto, pues respondido queda, independientemente, por supuesto, tiene también su turno, pero antes, por sorteo, le ha tocado a Nona Pereira. Bueno, pues las migraciones están reconocidas como un proceso histórico, social, muy insertado en el ADN de las poblaciones humanas, ¿no? El mundo, tal y como lo conocemos, es consecuencia de ese trasvase de población, de esas migraciones. Recordemos, si no, en el proceso de humanización hace miles de años cuando salimos de África. Es verdad que el Mar Canario es un puente de entrada para Europa y en muchos casos la mayoría de las personas vienen a reagruparse con su familia. También las aguas canarias es una fosa porque es la ruta de mar más peligrosa del mundo donde fallecen más cantidad de personas. La tendencia en estos últimos años es que ese proceso migratorio aumente, ¿no? Sobre todo por la puerta sur, que es Canarias. No ignoramos que existe un discurso basado en la definición de las personas migrantes como una amenaza a la seguridad. También es notable la falta de solidaridad y del cumplimiento de la legalidad vigente de la mayoría de las naciones. Por eso urge frenar el racismo y la xenofobia. Es que tenemos la obligación de cumplir los derechos humanos, ¿no? Abordando las situaciones de discriminación y vulnerabilidad que encuentran las personas cuando llegan. Por eso nuestro programa recoge una ley integral contra el racismo cuyo objetivo es prevenir, en su caso, denunciar, sancionar y reparar la discriminación racial y el racismo institucional y estructural y las formas de intolerancia en aras a conseguir la igualdad de todas las poblaciones humanas. Perfecto, te sobran unos 20 segundos, Nona. Siguiente turno, Manuel Fajardo. Bueno, el hecho migratorio es un hecho histórico, como bien se ha dicho, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en estos años de pandemia? Pues que tuvimos una avalancha de personas que huían de los países, no solamente por el aumento de conflictos militares, el aumento del hambre, sino por la propia COVID, que hizo que se cerraran las fronteras, con lo cual no se podían producir las devoluciones. Y todo el mundo tiene que saber que, para mí, los conejeros son aquellos, los que han dado ejemplo con respecto a la migración, son aquellos que se tiraron en Órsola a salvar la vida de aquellos migrantes cuya embarcación zozobró en nuestras costas. Todo esto ha sido analizado y yo creo que la gente no lo sabe, pero lo informo. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, ante una denuncia de la alcaldesa de Mogán, ex de PP, ex de Xiuca y ahora no se sabe ex de quién, resolvió que todo lo que se había hecho con respecto a los inmigrantes en Canarias es lo que se podía haber hecho, porque es que no había, desmontaron totalmente las instalaciones de Canarias y eso es lo que ha pasado. Miren, con respecto al CIDE, remítanse y lo digo así, porque sé que son personas serias, a Víctor, alcalde que fue de Aría, a Chasi, alcaldesa que fue de Aría, y a Pepe Torres, para que sepan cuál ha sido mi papel de oposición a que se ubicara en el mirador de Guinate, como medié, como incluso redacté documentos para que el CIBE pueda ser utilizado en poco tiempo. Y con respecto al cuidado que tenemos que tener, cuidado con la inmigración y el tratamiento de la inmigración, que es un foco de mucho peligro, de germen de xenofobia, de racismo, y por cierto, los dos únicos políticos que la Unión Europea tiene tachados de xenófobos y de intolerantes son del Partido Popular. Manolo, pues has cumplido a rajatabla el tiempo del que disponías. Último turno, Emilio Machín. Muchas gracias. Sí, antes que nada, creo que ningún partido debería abanderar el tema de la inmigración. Yo creo que es algo que nos afecta a todos y hay que tratarlo con ese respeto. Pero sobre todo en relación a la inmigración, lo que sí tengo claro y aseguro es que ningún presidente de ningún partido me va a silenciar. Es decir, desde Coalición Canaria exigiremos esa participación o esa representación canaria siempre en esas reuniones bilaterales entre España y Marruecos, porque lo que no se puede entender es que se negocien con nuestras tierras
y nuestras aguas y el no estar presente. Es verdad que hay redes de centros para eso, pero no funcionan. A mí sí me preocupa la ruta del Atlántico y veo que pues al presidente en su caso no le preocupaba. La importancia que se nos ha dado en sí, ¿no? Demandaremos al Gobierno de España que promueva en el ámbito de la Unión Europea una mayor coordinación entre las políticas de los diferentes Estados miembros. Instar al Gobierno de España para que promueva en el ámbito de la Unión Europea una mayor cooperación con los países de origen y tránsito en la lucha contra la inmigración irregular. En principio, y pedí disculpas porque era un poco el ámbito, lo había metido en el otro y era un poco los puntos, pero sí decir que, bueno, con el tema de la inmigración es un tema latente, sabemos que es algo que nos afecta, hay que trabajar en la línea, hay que equipar a nuestra isla de Lanzarote de esos centros. En nuestros CATES he podido ver cómo, bueno, en su momento el senador sí ha preguntado por CATES, pero no por el de Lanzarote. Eso sí me preocupa, que no se hayan preocupado por nuestros CATES. Hay que equipar la seguridad, hay que traer a esa policía canaria ya a Lanzarote y sí que simplemente hay que escuchar, hay que fluir, hay que escuchar y traer, hay que ir a hablar y que nadie nos mande a silenciar. Perfecto. Pues Emilio, disculpas ninguna porque has cumplido tu tiempo y lo tenía, aunque no lo tuviese así previsto. Manuel, por alusiones nuevamente, ha nombrado al presidente y además te ha nombrado a ti mismo. Sí. Emilio, la Policía Autonómica depende de la Comunidad Autónoma de Canarias, no depende del Gobierno central. Mire, este es un problema que es tan importante que esté del ámbito insular, del ámbito nacional, es que tenemos que hacer un esfuerzo para que de una vez por todas Hungría y Polonia acepten un gran pacto por la inmigración y el asilo, y ahí está el gran problema que tenemos en la actualidad. Y no es solamente el Mediterráneo, es el Atlántico, y lo saben perfectamente porque hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder dotar a las Islas Canarias de aquello por la que habían sido totalmente eliminadas los centros de atención. Perfecto. Por cierto, nada más, el CATE, lo que me da vergüenza es que se critique el CATE de Arrecife porque dice que da mala imagen a los turistas que pasan por él. Perfecto. Yo vuelvo a insistir, por si acaso, que los 2 minutos que tenga cada persona los puede utilizar en su comienzo para responder a cualquier cuestión que consideren y que quieran. Nos vamos a otro bloque, ya les había dicho, y como es evidente, pues todos los bloques son delicados y hay que tratarlos. Nos vamos al bloque social o del estado del bienestar. Bueno, pues empezamos con quien acabamos de terminar, porque en este caso por orden de intervención el primer turno es para Manuel Fajardo. Bueno, en este bloque íbamos a hablar de vivienda, ¿no? Algún candidato que no está, desgraciadamente, habla de los problemas de vivienda y no se ha enterado de que el 26 de mayo de este año ha entrado en vigor una ley de vivienda que costó muchísimo sacar en el Congreso y en el Senado, porque precisamente se opusieron a la aprobación de las mismas determinadas fuerzas nacionalistas, básicamente porque decían que se invadía competencias autonómicas. Y es verdad que hay competencias autonómicas. De hecho, la gran crítica que se hace en este caso al Gobierno Autonómico de Canarias es que lleva más de 27 años sin realizar obra de vivienda social en Arrecife. Yo soy un firme partidario de lo que voy a explicar. Yo conozco, y seguro que todos conocemos a alguna persona que tiene una casa vacía, que está pagando IBI, que la casa se está deteriorando, y que si esas casas fueran puestas en un parque de viviendas de alquiler social, seguro que serían puestas a disposición de los inquilinos siempre y cuando las instituciones avalaran. En cuanto a la sanidad, hay para mí dos líneas fundamentales. Primera, es la línea que tiene que ver con la atención primaria. Esa es la puerta de entrada en nuestra sanidad y esa hay que fortalecerla. Y en segundo lugar, algo que ha quedado evidenciado como consecuencia de la pandemia, que es el tema de la salud mental. Un plan de salud mental que se aborde en serio, donde la salud mental sea tratada con carácter prioritario. En cuanto a las competencias autonómicas, hemos de decir que durante la pandemia casi se rompen las costuras de nuestra sanidad, pero he de agradecer a todos los sanitarios por la labor realizada. En cuanto a la educación, creo que hay que garantizar la calidad y la educación de 0 a 3 años, aunque es competencia autonómica, la FP y la formación dual. En cuanto a la dependencia, dotar de fondos a los dependientes y sobre todo me alegro muchísimo que los familiares que cuidan de un gran dependiente o un dependiente ya puedan cotizar a la Seguridad Social.
hecho que antes no se podía con el Partido Popular. Perfecto, ahí queda Manuel. Vamos con Nona Pereira. Me gustaría utilizar alguna parte de mi tiempo para anotar 2 puntos que están en nuestro programa que me parecen importantes para la migración, como es la reforma y la actualización de la ley y del reglamento de extranjería, porque generan inseguridad jurídica, además de mantener unos procedimientos complejos. Y también está contemplado la creación de productos financieros adaptados a las personas que llegan para reformar, simplificar y digitalizar el sistema de homologación de títulos y experiencia profesional. Pero piensen que esto no solo es un beneficio que se puede, que atañe a la población migrante, sino que Europa lleva años exigiéndole a España que homologuen estos títulos para que luego el paso al empleo sea mucho más fácil. Con respecto a este bloque, me gustaría detenerme en la vivienda, al entender que es un bien de primera necesidad y no un activo financiero, ¿no? Es verdad que la especulación, la falta de un urbanismo que no ha tenido control y la falta de regulación del mercado inmobiliario ha hecho que ahora tengamos esta crisis habitacional, pero que no solo es una crisis social, sino también climática, porque la mayoría de nuestras casas no están habilitadas, ¿no?, para el cambio climático que estamos experimentando. El principal problema entiendo que es la dificultad de acceder a la propiedad y al alquiler de esa casa. Y eso genera bastante inseguridad, porque no sabemos si nos van a subir el alquiler, si nos van a renovar el contrato, si la gente joven puede emanciparse. Hay familias cuya cuota de la hipoteca se va subiendo y están eligiendo qué facturas van a tener que dejar de pagar, ¿no? Por eso el programa de Sumar recoge una mayor inversión en vivienda, porque el actual gasto público en vivienda es 0,1 del PIB y que pasaría a ser el 1%. Perfecto, ¿no? Perfecto, Nona, pues muchas gracias. Pasamos ahora a Emilio. Emilio, Estado de Bienestar, Bloque Social. Sí, nosotros por Coalición Canaria vamos a tener claro la lucha, ¿no? La lucha de poner a las personas en el centro del sistema. Y entre 3 pilares fundamentales: la sanidad, la atención social, y la educación. No nos resignamos y estamos convencidos de que se puede mejorar y asegurar el estado de bienestar en Canarias. Reclamaremos un nuevo modelo de financiación autonómico que garantice los servicios públicos básicos en educación, sanidad, servicios sociales de dependencia. Defenderemos la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas, garantizando pensiones dignas y actualizadas en función del coste de la vida, las pensiones no contributivas de nuestras madres y abuelas. Exigiremos al Estado que asuma también los compromisos presupuestarios en materia de dependencia. Me mantendré firme en la defensa de una sanidad pública y universal. Junto a ello, reclamaremos una revisión del sobrecoste de la insularidad. Me opondré a cualquier intento de retroceso o de desmontar las políticas y leyes contra la violencia de género o contra la LGTBI-fobia. Demandaremos al Gobierno de Estado al menos la financiación de las plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria. No podemos pasar por alto tampoco uno de los grandes retos que se deberá abordar en la próxima legislatura: el sistema educativo, un gran pacto social por la educación que sirva a los objetivos de promoción social y de compensación de las desigualdades. Propondremos además una reforma legislativa que reconozca la gratuidad del primer ciclo de la educación infantil de 0 a 3 años. Y con respecto a la vivienda, a veces me entristece escuchar que la solución pueden ser las llegadas de vivienda de protección oficial. Ojo, que abogo porque vengan las máximas, pero no, ese tipo de vivienda no se adapta a la problemática de Lanzarote. Más del 90% de la población que demandamos vivienda somos trabajadores y el sistema no está preparado para que una persona que cotice pueda acceder. Entonces eso es importante, esa presencia en el Senado, para que todas esas leyes que llegan se puedan adaptar. Perfecto, Emilio, y terminamos el turno de social o estado de bienestar con Belén. Me gustaría, por alusión, decirle una cosa a Manolo. Mira, Manolo, hablabas de la red de centros es una red de centros deficitaria. Ahora mismo estuvimos reunidos hace unos días con los coordinadores y las personas que trabajan en esos centros a los que hacías tanto hincapié, y tienen unos pliegos de condiciones obsoletas
y pocos reales a lo que está sucediendo. Entonces hay que darle una vuelta a eso. Y ahora voy a lo mío. En cuanto a Nueva Canaria, siempre ha abogado por el cuidado en todos los ámbitos. En el ámbito de vivienda tenemos un problema gravísimo en vivienda, y tanto en Lanzarote y en La Graciosa, porque existen viviendas destinadas al vacacional. Y entonces es muy difícil encontrar una vivienda. Necesitamos medidas fiscales que favorezcan el alquiler de larga temporada. Necesitamos que la bolsa de vivienda que tienen, por ejemplo, los bancos, se ponga a disposición para que esos jóvenes, con un precio adecuado, para que esos jóvenes puedan acceder a su primera vivienda. Ayudar a los colectivos vulnerables, limitar precios de alquiler, sobre todo en zonas conflictivas, en zonas en las que se demande mucha vivienda, intentar poner un precio tope a esas viviendas, que no puede ser que una persona que gane 1.500 euros tenga que pagar 900 por un simple alojamiento. No puede si tiene familia. Reforzar políticas de cuidado y desarrollo de una vida autónoma y digna para nuestros mayores. Exigimos al Estado que asuma también los compromisos presupuestarios que correspondan para la aplicación efectiva de la ley de dependencia. Es primordial la salud mental, hacer énfasis en la etapa infantil-juvenil de la prevención. Intervenir en la sanidad y en la educación, invertir en la sanidad y en la educación son pilares que tenemos que seguir respaldando. Velar porque el Gobierno no cambie cada 4 años de una ley educativa. Fiscalizar los contenidos canarios, que el 40% que marca la ley se desarrollen en todas las programaciones. Y defender el dialecto canario, nuestro patrimonio. Perfecto. Es muy largo lo que te queda, Belén, o bueno, puedes utilizarlo en cualquier caso. Tenías unos segundos más, pero ya se había acabado el tiempo, pero te dejo si quieres igual 14. Vale, y continuar con los programas de subvención para los libros de texto y material escolar, que hay muchas familias que tienen dificultades. Perfecto. Si a cualquiera se le ha quedado algo en el tintero, va a ser el momento, porque ya hemos terminado el bloque social o de estado de bienestar. Y ahora, por cierto, les agradezco, es verdad que es complicado porque el bloque social de bienestar hemos visto que abarca muchísimos asuntos, por eso se los agradezco, pero en cualquier caso en este último bloque que hemos llamado bloque abierto o bloque libre van a poder exponer cualquiera de los asuntos que se les haya quedado en el tintero o en cualquier caso lo que quieran debatir que no se haya expuesto anteriormente. Pasamos al bloque libre o abierto. Perfecto, pues previo sorteo también, por supuesto, como en cada uno de ellos, pasamos en el primer turno, en este caso, a Manuel Fajardo, del Partido Socialista. Muchas gracias. Recojo tu guante, Belén. Voy a revisar los pliegos y los voy a pedir. Tú sabes la gran diferencia, que ahora hay pliegos porque hay cates, pero es que antes no era imposible que hubiera pliegos porque no había cates. Eso es primordial. En segundo lugar, que los telespectadores entiendan bien, el bloque anterior prácticamente todo era competencia autonómica, no se vayan a creer que si nos nombran senadores vamos a arreglar todo lo que hemos hablado, ojalá pudiéramos arreglar. Pero miren, me gustaría apuntar unas cositas nada más que yo creo que debemos de apostar por una actividad económica solidaria. Esta pandemia ha demostrado que hay dos formas de salir de la crisis. La forma del 2012-2018 PP, la fórmula del gobierno progresista es no dejar a nadie atrás. En segundo lugar, me gustaría hablar de la lucha contra el cambio climático. Es que no hay plan B. Es que eso es tan importante, que la gente se imbuya en este concepto de que no hay una segunda tierra. Es que tenemos que apostar por energías renovables, por energías limpias, y tenemos un paraíso. Tenemos viento, tenemos sol, tenemos olas. Lo tenemos todo para poder cumplir con los objetivos que se marcan en la defensa de ese cambio climático, que algunos niegan. Ya no solamente es el primo de Rajoy, ya son otros los que nos niegan también. La defensa del REF. A los cuatro le digo que debería de ser, con independencia del partido al que pertenezcamos, una obligación por parte de los representantes canarios de, cuidado cuando se dice el REF está anclado en la Constitución. No, el REF está nominado en la Constitución. Acaba de llegar una sentencia de marzo del 23 que nos dice en definitiva que desde que un gobierno quiera te modifica las condiciones del REF. Y eso hay que tener cuidado. Y luego tenemos que reforzar nuestra posición tricontinental, que yo creo que es importantísima, y la conectividad. Y por eso yo abogo por una modificación que a nivel europeo, para que se declare el transporte aéreo con Canarias OSP,
porque según el artículo 349, 351 y 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tenemos la consideración de región ultraperiférica. Perfecto, Manuel, pues has cumplido tu tiempo, hemos dejado ese margen como a todos y el siguiente turno es para Emilio Machín. Sí, bueno, antes que nada estoy sintiendo que hay muchos diagnósticos que están claros, pero bueno, hay que poner las soluciones, ¿no? Hacia el compañero que hacía referencia, es verdad, hay muchas competencias en el Gobierno de Canarias, pero es que en el Gobierno de Canarias también estaba el Partido Socialista, entonces yo creo que vamos todos en la misma línea a la hora de buscar soluciones. A mí en otros temas así me preocupa el sector primario, ¿no? Es decir, hemos visto cómo se está abogando por ese producto ecológico y es triste escuchar y entender de primera mano de los colectivos que a día de hoy hay subvenciones que abogan a la producción ecológica y a Canarias se la ha denegado. Es triste tener que reunirte con los compañeros de la pesca del atún y tener que explicar año por año que la zafra en Canarias tiene que ser distinta a la de Península, porque tienen que entender que el atún, si está en Canarias, no está en Península, y si está en Península, no está en Canarias. Pues eso hay que explicarlo todos los años. Hay que ahora luchar y pedir que la cuota del atún, a ver si podemos conseguir ese 12%. El turismo es importante, pero yo creo que tenemos las herramientas que podemos traer para aplicar otro tipo también de que ayude a incentivar otro tipo de economía. Podemos hablar del sector primario. Yo creo que se abren muchos abanicos. Yo creo que es muy importante la representación en un Senado, sobre todo por esa, digamos, territorialidad, ¿no? Donde puedes asignar todo lo que salga, traértelo a casa. En principio, las viviendas se habló antes, para mí es un tema muy importante porque, bueno, provengo del municipio de Yaiza, es triste ver cómo hay compañeros que llevan años viviendo y que a día de hoy tienen que estar pagando en un sillón por 500 euros. Yo creo que hay que trabajar, hay que escuchar, hay que poner soluciones. Yo creo que es importante y las energías renovables, claro que son importantes, y más el paisaje que queremos vender y más estamos abogando por un turismo de calidad. Yo creo que tiene que venir todo de la mano. Perfecto, Emilio, pues muchísimas gracias a ti también. Seguimos con Belén. Bueno, Manolo, hay 3 formas de salir de la crisis, teniendo una voz canaria independiente, como la Nueva Canaria, ¿vale? Somos reserva de la biosfera. Debemos plantearnos algo muy claro, descarbonizar usando la cabeza, intentando respetar el entorno y las peculiaridades de las islas. Usar las instalaciones municipales para crear energía limpia y verterla a la red. Se está avanzando en prototipos diferentes. Debemos crear energía limpia usando pues, las olas del mar, usando nuestro viento, usando nuestro sol, pero que sea con el menor impacto posible. Nueva Canaria propone priorizar recursos públicos para impulsar financiaciones de infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza. Pedimos también, en La Graciosa hay diferentes instituciones y todas a veces contradicen la forma de gobernar allí. Debemos dejarles más cuotas de decisión, unas cuotas que estén legisladas a nivel estatal y que ellos, los gracioseros, saben cuidar su isla y saben lo que quieren para la isla de La Graciosa. Debemos exigir al gobierno que congestione nuestros aeropuertos. Estamos en un lugar estratégico. Sinceramente, las instalaciones las tenemos un poco abandonadas. Pero yo me pregunto, ¿cuántas ganancias de las que recogen de nuestros aeropuertos se invierten luego en Canarias? Nueva Canarias dice no a la privatización de las torres de control. Debemos proponer al gobierno que recupere el agua para los agricultores de Lanzarote. Fuimos el granero de Europa. Aquí se exportaban lentejas a Londres y lo hemos ido perdiendo. Tenemos que crear una red de regantes con una normativa regulada y estructurada que cree una economía circular para todos. Estas son nuestras propuestas. Perfecto, Belén. Voy a hacer una aclaración y una pregunta porque la verdad aquí quiero plena igualdad. No sé si lo que decías al principio de responderle, mencionabas a Manuel, no sé si era con este bloque o era en respuesta. En respuesta al bloque anterior. Ah, vale, entonces por lo tanto no hay, porque si es de este bloque, sí, pero si no es de... No le toca. Por eso digo, voy a hacer una aclaración y lo aclaramos entre todos porque como quiero efectivamente... Sí, yo solamente iba a decir que sigo diciendo atrápalo cuco y no... perdón,
cógelo Cuco y no atrápalo Francisco. Lo digo por el tema del hablar canario. Bueno, seguimos con el... en cualquier caso, luego volvemos a tener los minutos en los que cualquiera puede decir y responder lo que quieran, si lo decide así. Terminamos el bloque abierto con Nona Pereira. Bien, pues también yo elegí el cambio climático, ¿no? Esta situación tan grave que lleva décadas, ¿no? Los colectivos ecologistas anunciando y que ya está aquí, ¿no? Y es bueno decirles que en el programa de Sumar no hay ningún eje concreto, sino que todos son medidas transversales que tengan que ver con todo esto, con empleo, con ciudades verdes, con todo, ¿no? Por eso desarrollamos un gran número de estrategias, de pactos, de planes para avanzar en ese tránsito, ¿no? De ecologista y de energía, ¿no? Hay una cosa fundamental, básica, que es cambiar el modelo de crecimiento. A partir de ahí se deriva todo, ¿no? Como puede ser reducir la jornada laboral, prohibir los patrocinios de los combustibles fósiles, expandir las renovables, pero respetando los ecosistemas y la biodiversidad. Y de esto sabemos mucho porque llevamos semanas estudiando las alegaciones, para plasmar las alegaciones del PTCAN que presentó el gobierno, ¿no? Los impuestos sobre los bienes y servicios de lujo, todos los yates grandes, todos los viajes de aviones privados, limitar los viajes nacionales con determinadas pautas, ponernos a la vanguardia del empleo verde es uno de los requisitos fundamentales, uno de los ejes prioritarios de Sumar, ¿no? Hay una larga lista de medidas, por ejemplo, tener en cuenta que la crisis climática mata, de hecho se ha contabilizado 4 veces más el número de personas que mueren por las olas de calor que por los accidentes de tráfico. No necesitamos tecnologías de futuro, necesitamos árboles, zonas verdes, agua fluyendo, la calidad en las casas, ¿no? De las casas, porque está comprobado que la diferencia entre una casa bien acondicionada y otra son de 8 grados. Perfecto, pues finalizamos con Nona este bloque abierto, libre. Yo creo que se han coincidido, no sé si en las medidas no tanto, o en la exposición de lo que hemos comentado o han ido comentando, pero sí en lo que han decidido en sí, en el espacio que lo han dedicado muchos al medio ambiente y al tema del cambio climático, que por supuestísimo son importantísimos de tratar también. Pues pasamos a la parte final, que es en este caso los minutos, porque no hemos dedicado 1 minuto, sino 2 también, porque yo creo que así lo merece la ocasión. 2 minutos de oro para cada uno. En este caso, el primer turno es para Belén Machín. Bueno, mi minuto de oro. El día 23 de julio se escoge quién lleva los asuntos a Canarias, los asuntos canarios a Madrid, que pueden ser debatidos y tenidos en cuenta. En Nueva Canarias tiene doble utilidad su voto: elegir Canarias y elegir un estado donde quepamos todos. Elegir progreso. Elegir voz canaria, con fuerza, firmeza y claridad. Estaré en la oficina del Senado ayudando a todos los vecinos de Lanzarote a atender todas sus sugerencias y todos los problemas que consideren. Hay que votar por la esperanza y por el orgullo de esta tierra. Siempre hemos estado aquí, con nuestros errores y con nuestros aciertos. Siempre seguiremos estando. No nos vendemos por un sillón a la extrema derecha. Vamos a Madrid en posición de ataque. Nuestro objetivo es conquistar más derechos para nuestro pueblo de Canarias, más autogobierno, más bienestar, porque cada día elegimos Canarias. El día 23 de julio, vota Nueva Canarias, vota Belén Machín al Senado. Pues muy bien, Belén, pero te han sonado 40 segundos. Nada más. Soy clara, concisa, he dicho lo que he querido decir. Tiene. Y creo que la gente que me conoce sabe que suelo ser bastante clarita en las ideas y en cómo soy. Quien me conoce hace muchos años sabe que soy una defensora nata de esta tierra, y da igual que esté en el Senado, en el Congreso, en el Ayuntamiento o en el colegio con mis alumnos. Siempre defiendo esta tierra. Perfecto, pues has utilizado esos segunditos también para exponer esto último. Muchísimas gracias, Belén.
Siguiente aspirante al Senado, Emilio Machín, tus 2 minutos de oro. Sí, bueno, yo quiero aprovechar para volver, que no lo digo yo, lo dice una nota una noticia de un centro de información. Los partidos estatales se olvidan de la agenda canaria en su programa, porque hoy podemos escuchar muchas cosas, pero bueno, esa es la realidad. Este 23 de julio nos vamos a elegir al presidente del gobierno. De hecho, a las 8 de la noche, cuando se cierren las urnas en Canarias, a las 9 en Península ya estará elegido el presidente. Lo que sí vamos a elegir son los 15 diputados y los 11 senadores que van a defender a nuestra tierra durante 4 años y por sentido común no tienen que mantener una obediencia a un presidente que su prioridad sea Moncloa. Está claro que no podemos competir contra el Telecinco y Antena 3, que solo sacan y publicitan a los partidos estatales, pero sí seguir luchando con nuestra mejor herramienta, que es la de escuchar al pueblo, ciudadano por ciudadano, pueblo por pueblo. Canarias solo interesa a estos partidos para sumar el mayor número de diputados y senadores que desde el minuto 1 estarán a las órdenes de lo que se le diga en Madrid. Por lo tanto, pido ser egoísta a esos 2 millones de canarios que hemos nacido por todo el mundo y que pensemos en nosotros, en nuestra tierra, en la tierra que ve crecer a sus hijos, en la tierra que ven envejecer a sus mayores. Ser egoísta, hay que votar por Coalición Canaria. Y porque solo podremos conseguir todo lo que hoy he dicho y propuesto si somos necesarios en el gobierno, con nuestros votos. Y tristemente son las normas del juego político. Veamos ejemplos claros, cómo el País Vasco con el PNV consigue muchas cosas. Creamos que si somos necesarios para el gobierno podemos conseguir todo lo que nos marquemos. Luchemos por una Canarias de islas iguales, en que el lugar de nacimiento no marque ni condicione tu futuro de vida vital y laboral. Nosotros representamos a nuestra tierra, nosotros representamos a sus partidos. Nuestra única obsesión es Canarias, nuestro único objetivo eres tú. Perfecto, Emilio, pues muchísimas gracias. Manuel Fajardo, el Partido Socialista, tus 2 minutos de oro. Sí, me dirijo a ti, pensionista, que has visto cómo se te ha actualizado la pensión un 8,5% este año y sabes perfectamente que si llega a haber gobernado el PP hubiera sido un 0,25%. Me dirijo a ti, mujer, que dedicas tu vida a cuidar a un dependiente y que sabes que tienes el derecho a cotizar en la Seguridad Social, cuestión que te había sido hurtada por el Partido Popular. Me dirijo a ti, trabajador y trabajadora, que has visto cómo en estos últimos 4 años se te ha subido el salario mínimo interprofesional un 47%, pasando de 375 euros a 1.080 euros. Me dirijo a ti, estudiante, porque se te ha incrementado la cuantía de la beca o has podido acceder por primera vez a ella. Me dirijo a ti, mujer visibilizada, protegida contra la violencia machista, que sí existe, diciéndote que todavía nos queda mucho por luchar. Me dirijo a ti con independencia del pronombre que tengas y con independencia de cómo sientas tu sexualidad, diciendo que hemos conseguido, que vamos a seguir consiguiendo y que no nos pararán. Me dirijo a ti, que asistes perplejo ante la influencia que está teniendo en la política, la mentira y la exclusión, enarboladas casi como una bandera, de forma indecente por la extrema derecha y por la derecha extrema de este país. Y les digo lo siguiente, no vamos a permitir que se recorten pensiones, no vamos a permitir que se recorten los salarios mínimos interprofesionales y no vamos a permitir que se recorten las libertades, que se recorte en justicia social y que se recorte en derechos y en protección para las mujeres. Mi esperanza, y lo digo, es la siguiente: la verdad se va a imponer a la mentira, la bondad se va a imponer a la exclusión. Y lo que sí le aseguro es lo siguiente, que votando al Partido Socialista Obrero Español, todo esto se puede conseguir. Por eso les pido el voto para mi candidatura y el voto para el Partido Socialista a la provincia de Las Palmas para el Congreso de los Diputados. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias a ti también y cerramos ahora sí esta intervención de Minutos de Oro y por tanto también el programa con Nona Perera. Muchas gracias. Me presento al Senado por La Graciosa y Lanzarote para trabajar por el bien común del archipiélago de Canarias.
Les pido que se trasladen un segundo a marzo del 2020 y recuerden el pánico y la desprotección que sentimos cuando vimos paralizarse de un día para otro la actividad turística, el principal recurso económico por ahora. ¿Y qué hubiese pasado si el Ministerio de Yolanda Díaz no hubiese articulado, como lo hizo de forma rápida y eficaz, la protección de todas las familias trabajadoras de Canarias? Se trata de eso. Yo estoy aquí para trabajar conjuntamente para que la Administración Pública del Estado continúe siendo el colchón de seguridad que nos pueda acoger cuando sea preciso. Yo desde el Senado trabajaré para que ese escenario de abrigo y eficacia continúe ahí. Pero no les voy a engañar porque tenemos grandes retos que lograr. El primero es que la vivienda deje de ser un artículo de lujo y que solo una minoría pueda acceder a ella. El segundo, afrontar la crisis climática prestando mayor atención a las familias más vulnerables. También proteger el paisaje de la avaricia y de la voracidad desmedidas del turismo y de las multinacionales energéticas, para crear una gran empresa pública de producción y suministro de energías renovables o bien para gravar a las empresas que más contaminan. Por todo esto, les pido el voto para sumar. Si tienes dudas, si no te fías, si tienes miedo o no llegas a fin de mes, Sumar nace por ti. Existe para convertir las dudas, el miedo y la falta de confianza en certeza, en salarios mínimos, en trabajo estable, en permisos para cuidar de tus hijos y de una sanidad digna y sin lista de espera. Soy Nona Perera, quiero ser senadora y quiero serlo por ti. Perfecto, Nona, pues muchísimas gracias a ti también. Nos tenemos que despedir y no tengo más que agradecer, evidentemente, la colaboración, la participación. Nona, Belén, Emilio y Manuel, muchísimas gracias. Gracias de verdad. a ti. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Sí, porque al final yo creo que compartimos objetivos y volviendo al principio es un poco acercar, facilitarle las cosas a todos. Creo que estamos todos de acuerdo, no me equivoco, hay que ir a votar el próximo 23 de julio y espero pues, que les haya servido un poco este debate donde, insisto, lo que hemos tratado de hacer es acercarles un poco más las iniciativas, los objetivos, los retos, en este caso de Sumar, de Nueva Canarias, de Coalición Canaria y del Partido Socialista. Muchas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes también por estar un día más escuchándonos y viéndonos. Si se han colado en este programa pues a lo largo o en el transcurso del debate, no se preocupen porque volverá a emitirse sin ir más lejos. Hoy mismo a las 8 de la tarde y a las 11 de la noche continuará emitiéndose durante todo el fin de semana y también durante la próxima semana para, insisto, facilitarles el trabajo a todos ustedes y que vayan a votar con conocimiento y con información el próximo 23 de julio. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todos ustedes también.